Buenas tardes, compañeros. El caso de fracaso que les voy a presentar sucede en la Subsecretaría de Gestión Local de la Secretaría Distrital de Gobierno. Especialmente esta subsecretaría se encarga de coordinar los alcaldes locales. Por eso se llama Subsecretaría de Gestión Local. Cuando iniciamos nosotros en el año 2016, llegamos y encontramos que la mayoría... primero es importante decirles que las alcaldías locales ejecutan alrededor de 3.1 billones de pesos. Eso significa que anualmente cada alcaldía local oscila entre 900 y 800 mil millones de pesos. ¿Qué encontramos, encontramos y qué se diagnosticó cuando llegamos? Que la mayoría de los recursos de los fondos de desarrollo local se comprometían bajo la modalidad de contratación directa. Es decir, desde el periodo comprendido del 2012 hasta el 2015, el 44% de los recursos comprometidos se hacían con contratación directa y usualmente lo hacían con fundaciones. Y solamente el 34% se hacían con licitación pública. Asimismo, encontramos la tendencia en que los recursos asignados para la vigencia anual se ejecutaban siempre a final de año, en diciembre. Quiere decir que con una nueva vigencia, en un solo año se estarían ejecutando alrededor de dos presupuestos. ¿Qué significaba? Pues que no respondía a principios de transparencia, eficiencia, oportunidad y calidad, lo cual generaba una imagen negativa pues de las alcaldías locales en la opinión pública y más específicamente en la comunidad. De hecho, la personería de la Contraloría estaba investigando los alcaldes locales salientes de la administración pasada. Entonces, que había un gran reto. El reto era diseñar un modelo de contratación basado en resultados de gestión que cuente con procesos estandarizados y de seguimiento de la ejecución presupuestal. ¿Esto qué significó para nosotros? Entonces, en el 2016, en septiembre, la Alcaldía Mayor emitió una circular en la que le indicaba a los alcaldes locales que el 60% que correspondía del presupuesto, que correspondía a malla vial y a parques, debería tener un control y un apoyo técnico de la Subsecretaría de Gestión Local. Ellos para contratar debían tener primero concepto previo y favorable del sector. ¿Qué significa? Que si yo voy a hacer parques, mis estudios y diseños o mis estudios previos deberían contar primero con el concepto previo del sector. Entonces tienen que ir a la IDR y el IDR les va a dar el concepto positivo, negativo o requiere ajustes. Cuando ya cuenten con este concepto, entonces debe ir a gobierno y gobierno revisa todos los estudios previos, revisa el tipo de modalidad, etc. Bueno, entonces, ¿qué más salió en esa circular? Que se prohibía cualquier tipo de convenio o asociación con fundaciones o asociaciones, es decir, con entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué más había? Bueno, como de diagnóstico y cómo eran eso. Bueno, eso era como lo que eran los lineamientos emitidos por la Alcaldía Mayor. Nosotros éramos un área técnica que además teníamos que hacer el acompañamiento y teníamos que darle la autorización para que ellos pudieran realizar la apertura de la licitación pública. Eso era como, pues, el reto. ¿Qué se buscaba realmente? O sea, ¿qué buscaban con este modelo de contratación basado en resultados de gestión? Pues que existiera una ejecución transparente y oportuna de los recursos del Fondo de Desarrollo. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de las personas. Porque Enrique Peñalosa, al elegirse, su mandato era que iba a hacer obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de las personas. Ese era su mandato. Entonces, para él lo más importante era, pues, obviamente, hacer una ejecución del presupuesto en un tiempo adecuado, con un principio de eficiencia y de celeridad para que las personas cuenten con sus obras. ¿Qué sucedió? Esto fue una medida impositiva. Entonces, se me olvidaba, adicionalmente,
la Secretaría de Gobierno, conjunto con la Secretaría Jurídica, crearon Entonces, la Secretaría de Gobierno, conjunto con la Secretaría Jurídica, crearon los pliegos tipo para evitar que se direccionara la contratación. Entonces, ¿qué se hizo? Se amplió, se ampliaron los indicadores financieros, estandarizaron unos procesos, pero esto, digamos que aquí utilizamos el recurso, aquí buscamos el recurso de autoridad, imponiéndole esto a los alcaldes locales, sabiendo que los alcaldes locales son los ordenadores del gasto y cuando tienen dificultades, pues finalmente ellos son los que deben responder ante las entidades de control. Frente a este punto, entonces sucedieron dos cosas. Uno, se aumentó el número de oferentes, pasó de 5 hasta 60 oferentes por proceso licitatorio, que es un elemento bueno porque esto contribuye, pues, obviamente a que el proceso sea abierto, transparente, en esos términos. ¿Qué sucedió? Que en la práctica estas necesidades no obedecían, estas necesidades que establecían con los conceptos técnicos del sector, si era parques, era Liderer, si era malla vial, pues entonces el IDU, empezó a haber un choque porque las alcaldías locales tienen un plan de desarrollo local y que está aprobado por la Junta Administradora Local, y a veces estos estudios previos no contemplaban esas metas de los planes de desarrollo local, sino contemplaban las metas del plan de desarrollo distrital que obedecía a la entidad correspondiente. Entonces empezó a haber un conflicto entre los actores. ¿Quiénes eran los actores? Pues el alcalde local, los concejales, los ediles, que veían que su representación se veía disminuida a que los intereses que habían puesto en el plan de desarrollo pues no se iban a ejecutar. Eso es como uno de los problemas. Al ser una medida impositiva en que los pliegos tipos y los estudios previos de los proyectos obedecieran a otro tipo de necesidades, empezó a que esa autoridad que digamos que esa autoridad obligando a los alcaldes a hacer esta medida, ellos empezaran a hacer no sé cómo se dice, triquiñuelas para no obedecer esos estudios previos y poder empezar a meter cosas de ellos que pudieran acontecer. Que pudieran incluir pues los elementos que ellos requerían, o desconocer los pliegos tipos, hacer indicadores propios. Porque ¿qué pasa? Porque ellos llevan a gobierno la solicitud de concepto para hacer su proceso licitatorio, pero como esto no está en la ley, pues ellos pueden en ocasiones obviar esos estudios previos y en el final, en el pliego, cuando cuelgan los pliegos de estudios definitivos, cambian los estudios previos, desobedeciendo a lo que dice el concepto. ¿Qué otra pregunta teníamos? Voy a verificar las preguntas que nos hacen. Entonces, bueno, ¿por qué es un fracaso para nosotros? Porque finalmente los pliegos tipo en ocasiones los desobedecen. O sea, cuando cuelgan los pliegos definitivos, los cambian las condiciones. En este momento hay escándalos de corrupción en 5 alcaldías locales. Quiere decir que el objetivo de estas medidas de hacer un proceso de la ejecución transparente no se ha cumplido. Por lo tanto, al no hacerse las obras que la comunidad requiere y que los ediles habían trabajado por ello, pues la gente no se siente representada y finalmente no ven la obra que ellos quieren.
Esto se ve reflejado en la baja popularidad. Enrique Peñalosa tiene un 74% de impopularidad, entonces por eso es considerado un fracaso. ¿Qué podemos también ver? ¿Cuáles son las causas? Pues las causas están en que no se hizo un trabajo colaborativo con los alcaldes locales, no se sentó a trabajar con ellos para ver previo qué era lo que ellos tenían, cuál era la responsabilidad de ellos, es decir, ellos tienen un plan de desarrollo el cual tienen que obedecer, que tienen que seguir, y pues se desconocieron esas realidades que obedecen a las realidades propias de la localidad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la localidad de Sumapaz. La localidad de Sumapaz, casi el 70% no tiene vías. O sea, no tiene vías, la localidad por lo tanto no requiere hacer mantenimiento, sino requiere hacer unas vías completas. Sumapaz, por ejemplo, no tiene parques, entonces no, digamos que no cuenta con lotes, o sea, sus realidades son propias y tiene otras realidades que no fueron tenidas en cuenta, y por lo tanto la comunidad empieza a verse, no hay legitimidad porque la comunidad no se había identificado con el valor público que se buscaba. ¿Qué más?